¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tantas plegarias, una multitud de personas sigue experimentando un profundo vacío, enfermedad o una desconexión espiritual? ¿Y si te revelara que existe una forma de devoción tan profunda y potente que tiene la capacidad de remodelar tu físico, tu mente y tu ser en un solo acto unificado, pero que, irónicamente, permaneció oculta durante siglos por la misma estructura que supuestamente debía divulgarla? Así es, hay un conocimiento secreto resguardado en las palabras de Jesús, una revelación gnóstica que trasciende la mera creencia, implicando la energía, la conciencia y la transfiguración corporal. Olvida la devoción convencional que aprendiste en las filas de la iglesia. Nos referimos a algo que fue meticulosamente extraído de las exposiciones públicas, velado a la vista del público, pero preservado en antiguos pergaminos, evangelios olvidados y las vivencias místicas de los primeros adeptos de Cristo. ¿Has escuchado alguna vez sobre la plegaria vibratoria o la devoción que despierta la luz interior? Jesús no solo dictó qué decir, sino que demostró cómo acceder a estados de profunda conexión donde el cuerpo se transforma en un santuario viviente de la divinidad. En las corrientes gnósticas, esta práctica se denomina devoción transformadora. Genera resultados tangibles en el organismo físico, propiciando la sanación, la serenidad interna, la disolución de bloqueos emocionales e incluso estados de percepción expandida que desafían la lógica del mundo material. Todo esto se encuentra implícito en sus enseñanzas, pero la institución eclesiástica, a lo largo del tiempo, procuró borrar cualquier vínculo con este potencial transformador gnóstico, calificando como herética toda manifestación que otorgara autonomía espiritual al individuo. Pero, ¿cuál fue la razón para ocultarlo? ¿Por qué privar a la humanidad de una práctica que los acerca a lo divino de manera tan directa y poderosa? La respuesta es tan simple como incómoda. El conocimiento es poder, y quien domina el conocimiento controla la fe de las masas. La verdadera devoción que Jesús impartió nos liberaba. No requería templos, rutinas fijas ni intermediarios. Se vivenciaba en la intimidad, en el silencio interno, en la activación de lo divino en nuestro propio ser. La devoción gnóstica es una vivencia que eleva tu frecuencia, agudiza tu percepción espiritual y sintoniza tu cuerpo con el propósito primordial de la creación. Mientras que el paradigma religioso tradicional se aferra a fórmulas externas, la devoción transformadora opera internamente, despertando centros energéticos latentes como el corazón, el cerebro y la glándula pineal, guiando al practicante hacia una integración total con el Cristo interno. Y es aquí donde reside el peligro para el sistema religioso. Un ser humano plenamente consciente ya no puede ser manipulado, incitado por el miedo o mantenido en la ignorancia. Lo que Jesús legó como un código viviente fue una clave para restablecer la conexión con el Padre que mora en secreto, no en el exterior, sino en el interior. Este contenido te guiará paso a paso sobre el funcionamiento de esta devoción gnóstica, explicando por qué transforma no solo el espíritu, sino también la materia física. ¿Y cómo puedes implementarla hoy mismo? Sin necesidad de renunciar a tu fe, sino trascendiendo el velo impuesto por la religión institucionalizada. Lo que estás a punto de descubrir podría no solo modificar tu manera de rezar, sino también redefinir por completo tu periplo espiritual hasta la fecha. Prepárate para acceder a un nivel más profundo de las verdaderas enseñanzas de Jesús, pero antes detente y reflexiona. ¿Es lo que siempre has denominado plegaria realmente lo que Él deseaba que practicáramos? Entonces, si este mensaje ya ha comenzado a encender una chispa dentro de ti, no permitas que se apague, déjala crecer, porque no estamos aquí solo para escuchar palabras reconfortantes. Estamos aquí para despertar algo que ha permanecido dormido en nuestro interior durante incontables generaciones. Y si sientes la necesidad de ir más allá de la superficie, más allá de la religión, más allá del ritual vacío, expresa tu deseo comentando ahora: Señor, concédeme sabiduría espiritual. Sí, escribe esto con fe, porque al declarar algo así públicamente, pones en movimiento el ámbito espiritual, y esta sabiduría que solicitas comenzará a manifestarse. Esta petición es el primer paso, y no estás solo. En los próximos minutos elevaremos plegarias juntos, y deseo que estés preparado para sentir, no solo para oír, para experimentar con tu cuerpo, no solo con tu mente. Esa es la clave. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora.
porque este tipo de contenido revelador, profundo y liberador está siendo suprimido del público en general. Pero aquí se está restaurando y compartiendo con aquellos que anhelan sinceramente algo auténtico. Pulsa el botón Me gusta ahora si crees que debemos continuar. Esto no es solo un gesto, es una señal para que el algoritmo comprenda que este mensaje debe llegar a más personas como tú. Gente cansada de la superficialidad, que clama por profundidad, por sabiduría, por transformación. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti te dice, necesito esto. Rezaré contigo en este vídeo. Pero antes, profundicemos en lo que Jesús realmente enseñó sobre esta transfiguración gnóstica, porque la próxima revelación podría alterar todo lo que crees sobre la devoción, el cuerpo y la comunión con lo divino. ¿Alguna vez te has sentido así? Buscas, clamas, pero internamente parece que nada cambia. Es como hablarle al viento. La mente permanece turbulenta, el cuerpo pesado y el alma silenciada. Y esto no ocurre por falta de fe o porque Dios no te escuche. La verdad es que lo que se enseñaba sobre la plegaria en la mayoría de los púlpitos era una versión superficial, diluida, controlada y domesticada de lo que Jesús realmente impartió. La plegaria, tal como Cristo la vivió y la reveló, fue un camino, una inmersión profunda en uno mismo, un encuentro entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la carne, una puerta a la trascendencia y un puente hacia la transfiguración gnóstica del cuerpo. Cuando los discípulos pidieron, Maestro, enséñanos a orar. Lucas 11, versículo 1. Jesús no respondió con fórmulas mágicas ni repeticiones mecánicas. Les entregó las llaves espirituales. Cada palabra de la plegaria que enseñó porta capas de significado, vibración y dirección interna, pero esto se perdió con el tiempo. La devoción se convirtió en un ritual repetitivo, una obligación, una práctica desconectada de su esencia. Y lo más grave, la Iglesia institucional a lo largo de los siglos borró deliberadamente el aspecto transformador de esta práctica. Ocultaron las enseñanzas que hablaban de cómo la verdadera plegaria puede revitalizar el cuerpo, regenerar las emociones, reequilibrar el alma y activar al Cristo interior. ¿Por qué? Porque un ser humano que comprende la plegaria como la enseñó Jesús se vuelve libre. Libre de dependencia de sistemas religiosos, libre de miedo, libre de manipulación, se reconecta con la fuente, comprende que el reino de Dios no está afuera, sino dentro de él. Lucas 17, versículo 21. La plegaria se convierte en un instrumento de reajuste espiritual y físico. Toca no solo los cielos, sino cada célula del cuerpo. El corazón, la sangre, los músculos, la respiración. Todo comienza a reorganizarse cuando oras como Jesús verdaderamente enseñó. Por eso dijo, pero tú cuando ores entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Mateo 6, versículo 6. Este aposento no es solo un lugar físico, es el interior. Es el santuario sagrado de tu cuerpo, el lugar donde te encuentras con lo divino, sin distracciones, sin máscaras, sin filtros. Aquí es donde ocurre la verdadera metamorfosis, y esto era precisamente lo que comprendían los primeros cristianos gnósticos. Sabían que la plegaria era una tecnología espiritual, una práctica sagrada que reconectaba el espíritu con el cuerpo, activando la luz que reside en cada ser humano. Pero cuando la religión institucional percibió el poder de esta práctica, intentó sepultarla. El Padre Nuestro se ha rezado miles de veces sin que nos demos cuenta de que cada frase es un código espiritual. Venga tu reino es un llamado a encarnar lo divino en el cuerpo. El pan nuestro de cada día es sustento para el alma. Es sabiduría, es luz. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es una orden para que el cuerpo físico, la tierra, vibre en sintonía con el espíritu. El cielo no es un lugar agradable, es profundo, es revolucionario y es transformador. La plegaria, tal como la enseñó Jesús, no era pasiva, era activa, era respirable. Se sentía en el cuerpo, era plegaria con el alma, con la mente, con la carne. Era un estado de presencia total. Y eso transforma, sana, despierta, eso ilumina. La ciencia actual incluso comienza a vislumbrar esto al hablar de los efectos de la meditación en el cuerpo, la respiración consciente y la neuroplasticidad generada por las prácticas contemplativas. Pero los antiguos ya lo sabían, los gnósticos lo sabían, los padres del desierto lo sabían, y Jesús, el maestro de maestros, lo vivió en cada encuentro con el Padre. Y lo sé, tal vez nunca hayas escuchado esto antes. Quizás te enseñaron que orar era solo hablar, repetir, suplicar.
Tal vez pasaste años creyendo que estabas en oración, pero nunca experimentaste esta sagrada vibración transformadora. Y está bien, porque ahora estás aquí y ahora aprenderás, recordarás, accederás a lo que quedó sepultado bajo dogmas, miedo, control religioso, porque ha llegado el momento. Es hora de rescatar la plegaria original, la plegaria que transfigura, la plegaria que Jesús dejó como herencia y que no depende de templos ni de hombres. Imagina orar y sentir tu cuerpo vibrar de luz. Imagina que cada respiración se convierte en una alianza con lo divino. Imagina cada célula abriéndose como una flor ante la presencia de Dios. Esta es la plegaria gnóstica, no porque pertenezca a una secta o doctrina, sino porque activa la gnosis, el conocimiento directo de Dios, experiencial, vivo, encarnado. La gnosis que late en tu sangre cuando oras de verdad, cuando oras como oró Jesús, cuando silencias el mundo exterior y te sumerges en el templo interno donde habita el Espíritu Santo. ¿Entiendes ahora por qué la Iglesia ocultó esto? Porque no hay nada más peligroso para el sistema que un hombre o una mujer despiertos. Un ser humano en verdadera plegaria se convierte en fuego, se convierte en presencia, se convierte en un canal de la voluntad divina. Y esto no se puede controlar, esto no se puede domar. Por eso borraron los evangelios gnósticos, por eso quemaron los libros, por eso distorsionaron la plegaria. Pero has llegado hasta aquí, y ahora estás empezando a verlo. Y no te estoy pidiendo que me creas, solo pido una cosa: sentir. Respira hondo ahora mismo y siéntelo. Hay algo dentro de ti que dice, este es el Espíritu testificando dentro de ti. Porque la verdad no necesita gritar, resuena. Y si hasta ahora te ha resonado, entonces quédate conmigo, porque de ahora en adelante profundizaremos aún más en esta revelación. Exploraremos paso a paso cómo se manifiesta esta plegaria en el cuerpo. Cómo Jesús usó no solo palabras, sino gestos, pausas, respiración, conciencia. Veremos por qué se retiró a lugares desérticos y cómo estos espacios silenciosos activaron una conexión profunda con el Padre. Entenderemos cómo el cuerpo se prepara para orar y cómo la verdadera plegaria purifica, fortalece e ilumina. Y más que entender, practicarás. Porque este conocimiento no sirve solo para inspirar, fue hecho para ser vivido, respirado, encarnado. Y eso es lo que haremos juntos. Pero antes de continuar, quiero extenderles una invitación. Si este mensaje está tocando tu corazón hasta ahora, si sientes que esta verdad es algo que tu alma ha estado esperando durante mucho tiempo, entonces escribe ahora en los comentarios: Señor, concédeme sabiduría espiritual. No escribas solo por escribir. Hazlo como un acto de fe, como un sello, porque al declarar esto no solo estás interactuando con el vídeo, sino que estás abriendo un portal espiritual, es decirle al mundo visible e invisible: quiero más, quiero despertar. Y si puedes, escribe también: quiero orar como oró Jesús. Estas frases no son solo palabras, son clave. Sigamos. ¿Estás listo? Porque ahora vamos a profundizar en las enseñanzas ocultas de la plegaria transformadora y en cómo el cuerpo mismo se convierte en un instrumento sagrado en manos del Espíritu. Ahora que has comenzado a comprender que Jesús no nos enseñó solo a repetir palabras, sino a vivir la plegaria como un camino de transformación total, es hora de abrir los ojos a algo aún más profundo: la transfiguración gnóstica del cuerpo. Esta expresión puede parecerte nueva o incluso extraña, pero describe una realidad espiritual muy antigua, enseñada por los primeros cristianos gnósticos y experimentada por los místicos a lo largo de los siglos. Y lo que significa en la práctica va mucho más allá de la teoría o la filosofía. Es algo que puedes sentir, que puedes vivir, que de hecho puede transformar tu cuerpo no solo espiritualmente, sino también física, emocional y energéticamente. Empecemos por el principio. La gnosis no es religión. Es revelación, es una experiencia directa de lo divino. Y la base de la gnosis cristiana es que hay un Cristo interior, una chispa divina que habita dentro de cada ser humano, pero que está dormida en la mayoría de las personas. No es un Cristo externo, distante, atrapado en dogmas o representaciones, sino más bien una presencia viva que vibra dentro de tu propio ser. Cuando Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no hablaba de sí mismo como una figura separada, sino como una conciencia que necesita ser despertada dentro de nosotros. Este yo soy es la chispa divina que existe en todos y que Él vino a activar.
Precisamente en este punto comienza la transfiguración gnóstica del cuerpo, cuando la plegaria se vive con conciencia, con entrega total, con respiración profunda, con presencia plena, se empieza a despertar esta presencia del Cristo interior. Y esta activación no ocurre solo en el campo espiritual, comienza a tener impactos en el cuerpo físico. Los primeros cristianos entendieron esto, no veían el cuerpo como enemigo del alma, sino como un instrumento de ascensión, como un templo sagrado, como un vehículo de luz. El apóstol Pablo dijo: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6, versículo 19. Pero con el paso de los siglos, esta comprensión se distorsionó. La religión empezó a tratar el cuerpo como algo sucio, pecaminoso, inferior, y así perdimos la clave de la integración. Pero esta clave se puede recuperar y comienza con prácticas muy simples, pero extremadamente poderosas. Cuando oras en estado de plena conciencia, activando tu respiración, tu intención, tu imaginación espiritual, tu cuerpo comienza a vibrar en otra frecuencia. La plegaria deja de ser mental y se vuelve vibratoria. Sientes tu corazón cálido, los pensamientos se vuelven silenciosos. Una luz emergerá del centro del pecho. Esto no es una fantasía, esto es real. Es la respuesta energética de tu cuerpo a la conexión con lo divino. Los antiguos lo llamaban el fuego del espíritu, aceite sagrado o incluso la luz de Cristo. Hoy podemos llamarlo activación espiritual del cuerpo. Y esta activación involucra 3 elementos fundamentales: visualización sagrada, respiración consciente y vibración energética. Cuando oras visualizando la luz, la vida y la presencia de Cristo dentro de ti, no afuera, no en un cielo distante, sino dentro, esa imagen comienza a generar reacciones reales en el sistema nervioso, en el campo electromagnético del corazón, en la alineación del cuerpo sutil. Al mismo tiempo, cuando combinas esta visualización con una respiración profunda, lenta, consciente y silenciosa, permites que esta energía se mueva por el cuerpo. La respiración en este contexto es el aliento de Dios, es el Espíritu Santo fluyendo a través de ti. Por eso Jesús sopló sobre sus discípulos. Por eso Dios sopló sobre Adán. La respiración es el puente. La tercera parte de este proceso es la vibración. Cuando pronuncias conscientemente ciertas palabras en un estado de presencia, como el nombre Yeshua o Yo Soy, o incluso el Padre Nuestro, generas una vibración sonora que resuena en los centros espirituales de tu cuerpo. El cuerpo está lleno de portales espirituales: el corazón, la garganta, la frente, la base de la columna, el ombligo. Y cada palabra sagrada, sentida con fe y verdadera devoción, comienza a resonar en estos centros como una campana sagrada que despierta al durmiente. Los gnósticos lo sabían, los desertores de la fe institucional, los que buscaban la verdad en las cuevas, en los desiertos, en los escondites del alma, todos practicaban esta forma de plegaria viva. ¿Y por qué se ocultó esto? Porque la transfiguración gnóstica del cuerpo nos hace autónomos. No necesitas intermediarios, no necesitas aprobación externa. Te conectas directamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu dentro de ti. Y eso era y sigue siendo un peligro para cualquier sistema que quiera controlar la fe de la gente. La plegaria gnóstica es subversiva porque no se doblega ante reglas muertas. Ella despierta la vida, y un cuerpo despierto comienza a manifestar frutos: claridad mental, ligereza de corazón, alivio de la tensión, incluso curas que la medicina no puede explicar. Muchos han pasado por esto y no sabían cómo nombrarlo. Quizás ya lo hayas sentido. Oraste profundamente a solas en un momento de entrega sincera y sentiste que una paz inexplicable se apoderaba de tu pecho, o una luz en los ojos, o un suave calor que se extendía por tu cuerpo. Quizás lloraste sin saber por qué. Esta es la activación de la presencia. Este es el Cristo moviéndose dentro de ti. Esto es gnosis. Y esta es la esencia de la transfiguración de la que estamos hablando aquí. Cuando empiezas a vivir esto, todo cambia. Dejas de buscar a Dios en el exterior y empiezas a sentir a Dios en tu interior. Comienzas a cuidar tu cuerpo como un templo, no por vanidad, sino por reverencia. Te das cuenta de que tus pensamientos afectan tus plegarias, que tu estado emocional es un canal, que la forma en que respiras puede acelerar o bloquear tu conexión con el cielo. Y luego, poco a poco, tu práctica espiritual deja de ser externa y se vuelve interna. Dejas de hablar y empiezas a vivir. Te conviertes en plegaria, te conviertes en un templo, te conviertes en una manifestación viva de lo que Jesús vino a revelar. Y este no es el privilegio de unos pocos elegidos. Esto es accesible para todos.
todo aquel que tenga sed, todo aquel que esté cansado de una fe sin vida, todo aquel que sienta que algo más grande está llamando desde dentro. Quizás estés sintiendo esto ahora mismo. Un calor en el pecho, un nudo en la garganta, un deseo de respirar hondo y decir, Señor, despiértame por dentro. Esta voluntad es el Espíritu. Este deseo es el comienzo de la transfiguración. Y cuanto más sigas este llamado, más crecerá esta luz. Y tu cuerpo, que antes era solo un contenedor, se convierte en un instrumento de revelación. Un cuerpo crístico, un cuerpo vibrando la presencia de Dios. Si todo esto tiene sentido para ti, quiero preguntarte algo muy simple, pero profundamente espiritual. Escribe aquí en los comentarios ahora mismo con verdadera intención. Despierta al Cristo en mí. O si lo prefieres, mi cuerpo es un templo vivo del Espíritu. Respira hondo, siéntate y ven conmigo. Porque en la siguiente parte descubriremos cómo Jesús usó la plegaria para activar esta transfiguración en sí mismo y cómo tú puedes hacer lo mismo. Cuando Jesús dijo, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. No se refería solo a un espacio físico con 4 paredes. Estaba revelando uno de los secretos espirituales más profundos jamás transmitidos a la humanidad. La indicación que se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 6, es, de hecho, una invitación a la introspección, a un viaje espiritual silencioso hacia el núcleo sagrado de nuestro ser. La alcoba privada a la que Jesús alude es una poderosa metáfora, vívida y profundamente transformadora. Representa el santuario interno. Es el espacio dentro de ti donde reside la divinidad, donde lo trascendente se comunica con tu esencia, sin impedimentos, sin bullicio, sin pretensiones. La senda que Jesús propuso y transitó no era una cuestión de fe en el sentido dogmático. No me refiero a edificaciones de piedra, ni a preceptos humanos, ni a ceremonias vacías. Fue un camino de interiorización, una llamada a la reflexión, no al aislamiento, sino a hallar en el sosiego al Padre que reside en lo intangible. En las enseñanzas gnósticas, como las contenidas en el Evangelio de Tomás, por ejemplo, esta noción se torna aún más diáfana. Allí Jesús afirma, si aquellos que os conducen os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Mas el reino está en vuestro interior y también fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Estas palabras corroboran lo que la tradición gnóstica siempre ha postulado. Jesús no vino a erigir una nueva doctrina, sino a desvelar un estado de conciencia inédito, una manera de existir renovada, un nivel de percepción superior donde el ser humano despierta a su verdadera identidad como portador de la luz divina. La súplica en este sendero no es meramente una petición, es una clave, un vínculo, un instrumento de armonización entre el mundo interior y el trascendente. Al adentrarte en la alcoba interior, cierras la puerta al exterior, a su cacofonía, a sus voces, a sus demandas, y abres tu oído a la voz sutil y serena del Espíritu. La súplica que Jesús legó y practicó no era verbosa, ni automática, ni aprendida de memoria. Era contemplativa, viva, profunda. Constituía un estado de comunión, una inmersión donde el cuerpo, el alma y el espíritu convergían en un único movimiento hacia la fuente, y este estado de súplica activaba elevados niveles de conciencia. Podemos denominarlo expansión espiritual, iluminación interna, la resonancia del Cristo. La denominación carece de importancia. Lo que importa es lo que acontece en el orante. La percepción se transforma, la realidad se altera. El cuerpo comienza a manifestar indicios de serenidad, de calidez, de presencia, de lumbre. Existen testimonios de que Jesús se retiraba frecuentemente a parajes desérticos para orar, pero el desierto, además de ser un sitio físico, simboliza también el vacío interior, el silencio fecundo, el espacio donde el ego se aquieta y el alma finalmente puede ser oída. En estos instantes de soledad, Jesús no solo dialogaba con el Padre, sino que accedía a un estado de entrega total. Y es en este estado donde la metamorfosis se produce. Muchos en nuestros días calificarían esto como meditación profunda, pero va más allá. Es súplica en su estado original, puro, auténtico, una súplica que palpita, que respira, que vibra en el interior del cuerpo. Esta práctica de recogimiento es un periplo hacia el centro.
Y el centro no es meramente simbólico, es energético. Se vincula con el corazón espiritual, el plexo solar, la glándula pineal, la sede del alma. En los escritos gnósticos se encuentra una profunda lucidez al respecto. El cuerpo es concebido como un templo viviente, con cámaras internas donde el espíritu se revela al ser invocado con sinceridad y verdad. Y estas cámaras interiores, estos focos de poder espiritual, se activan cuando la súplica se realiza en espíritu y verdad. Como afirmó el propio Jesús en Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. He aquí por qué muchos de los primeros discípulos cristianos se recluían en silencio durante prolongados periodos. Comprendían que el verdadero encuentro con lo divino no se halla en las multitudes ni en las ceremonias, sino en el ser consciente. El universo espiritual para ellos no era una promesa lejana, sino una realidad accesible en el presente, en el instante en que el ego calla y el espíritu se despierta. Y este acceso siempre comenzaba con una súplica silenciosa, sentida y respirada. Esta modalidad de súplica se distingue porque no busca persuadir a lo divino de nada. No pregunta en el exterior. Reconoce la presencia en el interior. Es una súplica que no reclama, sino que sintoniza, que no clama, sino que escucha, que no impone, sino que acoge. Y en este recinto de silencio sagrado, algo comienza a suceder. La mente se aquietó, los pensamientos se calman, el cuerpo empieza a emitir señales. Piel de gallina, calor, lágrimas inexplicables. Estos son los signos de la activación de la presencia. El espíritu se manifiesta en el templo, y vosotros sois ese templo. Lamentablemente, con el transcurso del tiempo, esta enseñanza fue sepultada por prácticas externas. La religión se convirtió en un espectáculo. La súplica se transformó en una actuación. La espiritualidad se volvió un mero trámite. Pero Jesús, el Cristo, jamás participó en este teatro. Enseñó en montes, en riberas, en barcos, en desiertos, porque lo sagrado no depende del lugar, sino del estado interior. Y hoy necesitamos retornar a ese estado. Es imperativo restaurar la súplica como portal, como puente, como senda para despertar al Cristo interno. No es una coincidencia que la corriente gnóstica haya sido perseguida. No es fortuito que tantos textos hayan sido excluidos de los cánones religiosos. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, los escritos de Nag Hammadi. Todos fueron silenciados porque revelaban la esencia genuina de lo que Jesús predicó. Una espiritualidad interna, vibrante y transformadora. Una vivencia donde el suplicante se convierte en un conducto de luz y no meramente en un repetidor de frases. Una práctica donde todo el ser participa. Respira, vibra, siente, acoge, transforma. Quizás ya hayas tenido alguna experiencia, vislumbrado algo de esto. Una súplica que no parecía emanar de tu intelecto, sino de tu espíritu. Una presencia que te alcanzó en el silencio, lejos de templos, alejado de rituales. Tal vez no tuviste las palabras para expresarlo, pero ahora lo comprendes. Estuviste en la alcoba privada, transitaste el camino interior, y esa senda está ahora más abierta que nunca. Porque al mundo le faltan vivencias auténticas, verdades profundas, revelaciones que liberen. Y lo que Jesús enseñó es la llave que abre esa puerta. Respira hondo. Reflexiona sobre lo que hemos abordado hasta ahora. La alcoba está dentro. La lumbre está dentro. El Padre está en secreto. La transformación se inicia desde el interior hacia el exterior. Y la súplica, cuando se ejecuta con un corazón despierto, es el catalizador de esta transformación. Esto es gnosis. Esta es la comunión genuina. Este es el camino que Jesús propuso, no un sistema religioso, sino un despertar de lo divino en lo humano. Un estado de conciencia donde el reino de Dios se manifiesta ahora, aquí, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Si esto te ha tocado algo en tu interior, si ha resonado con esa parte de ti que siempre supo que había algo más, entonces estás en la senda correcta. Y para sellar este momento, te invito a escribir aquí en los comentarios, con genuina intención, con el corazón abierto, mi alcoba es sagrada, o elijo el camino interior. Porque a partir de aquí, comenzaremos a desvelar cómo esta súplica, practicada conscientemente, transforma el cuerpo, despierta la energía crística y te alinea con lo divino de manera visible, real y palpable.
Ahora que comprendes que la súplica enseñada por Jesús fue un camino interno, silencioso, donde el ser humano se encuentra con el Padre que habita en secreto, ha llegado el momento de profundizar aún más. ¿Qué le sucede físicamente al cuerpo cuando alguien entra en este estado de oración profunda? Quizás esta sea una de las cuestiones más ignoradas y a la vez más poderosas en el ámbito de la espiritualidad, porque durante mucho tiempo se enseñó que el cuerpo no es importante, que es un obstáculo, un enemigo del alma, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. La súplica auténtica, cuando se vive plenamente, no solo toca el espíritu, sino que transforma el cuerpo. Realmente se transmuta a niveles que la ciencia moderna apenas ha comenzado a explorar. Y no hablamos aquí de algo simbólico, sino de reacciones fisiológicas, bioquímicas, neurológicas y vibratorias concretas. Cuando alguien accede a un estado de súplica contemplativa, profunda e intencional, todo el organismo comienza a reaccionar. Estudios recientes de neurociencia han demostrado que los estados de súplica intensa activan regiones cerebrales específicas, como la corteza prefrontal, responsable de la autoconciencia, y el sistema límbico, que regula las emociones. Esto significa que, al suplicar con presencia y dedicación, el suplicante comienza a reconfigurar su percepción de la realidad, su relación con el mundo e incluso sus respuestas emocionales. Es como si el cerebro experimentara una reprogramación espiritual, pero la cosa no termina ahí. Uno de los aspectos más fascinantes de este proceso es la activación de dos áreas sumamente sensibles y sagradas del cuerpo humano, el corazón y la glándula pineal. El corazón ciertamente es mucho más que una bomba muscular. Investigaciones del HeartMath Institute en Estados Unidos ya han demostrado que el corazón posee un campo electromagnético hasta 5000 veces más potente que el del cerebro, y este campo se expande, vibra, resuena. Cuando alguien suplica con sinceridad, con alta intención y enfocado en el amor divino, este campo cardíaco comienza a armonizarse, creando ondas de coherencia que impactan no solo al cuerpo, sino también al entorno circundante. El corazón ingresa en un estado de coherencia espiritual, y es en este punto donde la súplica deja de ser solo una práctica, y se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Ahora, imaginen esto en sincronía con la activación de la glándula pineal. Esta pequeña glándula, ubicada en el centro del cerebro, entre los dos hemisferios, siempre ha estado vinculada a lo que denominamos el tercer ojo, o el ojo que todo lo ve. Los antiguos la llamaban el asiento del alma. En el ámbito de la espiritualidad gnóstica, se la considera el portal de comunicación con las dimensiones superiores, y la ciencia moderna ya sabe que es extremadamente sensible a la luz, a los campos magnéticos y a los estados alterados de conciencia. Cuando suplicas profundamente en tu silencio interior, respiras conscientemente y enfocas la luz de Dios en tu interior, la glándula pineal comienza a liberar sustancias naturales como la melatonina, y en momentos raros y profundos, incluso vestigios de DMT, una molécula que induce visiones espirituales. En otras palabras, la súplica activa verdaderos mecanismos de trascendencia en el organismo humano. Altera la química, reconfigura el sistema nervioso, modifica la frecuencia cerebral, llevando a la persona que suplica a estados como las ondas teta y delta, estados normalmente asociados con el sueño profundo o el trance. Pero en este caso, el cuerpo está despierto, la conciencia está encendida y el espíritu presente. ¿Tú? ¿Alguna vez te has sentido en paz después de una súplica profunda, como si hubieras dormido durante horas? ¿Has notado tu cuerpo más liviano, tus pensamientos más claros, tus emociones más estables? ¿Alguna vez has llorado mientras suplicabas sin saber exactamente por qué? Estas son señales de que tu cuerpo está respondiendo a la presencia de lo divino. Esto no es psicológico, es fisiológico, es espiritual. Y es sobre esto que escribieron tantos maestros espirituales, aunque pocos tuvieron oídos para escuchar. San Juan de la Cruz, por ejemplo, un místico del siglo XV, hablaba de la noche oscura del alma, un periodo de vacío que precede a la iluminación espiritual. Describió cómo, tras súplicas silenciosas y perseverantes, el cuerpo se tornaba ligero, casi translúcido, y una luz interior comenzaba a emerger. Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, ya afirmaba que la gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo, y esto incluía cuerpo, alma y espíritu en armonía. ¿Lo sabías? Aunque sea de forma mística y poética, lo que hoy empezamos a demostrar con sensores, gráficos y estudios de neuroimagen, la súplica transforma el cuerpo en verdad, y cuanto más se alinea el cuerpo con el espíritu, más se convierte en un canal de la gracia divina.
Las tensiones comienzan a disolverse. Las dolencias psicosomáticas pierden fuerza. La respiración se vuelve profunda, libre y rítmica. El sistema inmunológico responde con mayor vitalidad. Los latidos del corazón se regulan solos. La postura se modifica. El rostro se ilumina. Sí, literalmente la piel parece más tersa, los ojos más vivaces, el semblante más sereno. Hay personas que suplican durante largos periodos y se las reconoce con solo mirarlas. No es una exageración, es una transformación visible. Y todo esto comienza en lo invisible, en lo que el mundo natural no puede explicar, pero que el mundo espiritual conoce bien. Quizás te estés preguntando, ¿pero puedo yo en mi vida cotidiana, viviendo una vida ordinaria, experimentar esto? La respuesta es sí, 1000 veces sí. La súplica no es un privilegio de monjes ni de santos canonizados. Es un don accesible a todo ser humano que desee reconectarse. Y cuando suplica como enseñó Jesús, en silencio interior, en la alcoba privada, con respiración consciente, intención pura y corazón abierto, desencadenas este proceso de regeneración. Tu cuerpo escucha, tu cerebro se modifica, tu corazón resuena, tu glándula pineal se despierta, tu campo vibratorio se eleva. Y es entonces cuando comenzamos a comprender la gran verdad oculta. Jesús no vino simplemente a enseñarnos cómo suplicar. Vino a enseñarnos cómo vivir la súplica. Él era la manifestación encarnada de la vibración celestial. Cuando Él suplicaba, el cielo descendía, los cuerpos eran sanados, los espíritus eran liberados. Y lo que Él hizo no fue exclusivo de Él, sino un modelo para todos nosotros. Él mismo dijo, «Obras más grandes que estas haréis». ¿Y cómo haremos esto? A través de la unión con el Padre, a través de la súplica viva, a través de la transformación del cuerpo por el Espíritu. Quizás nunca hayas escuchado esto en tu templo. Quizás nadie te haya explicado que la súplica puede regenerar células, reequilibrar hormonas y restaurar sistemas enteros en tu interior, pero ahora lo sabes, y una vez que lo sabes, no hay vuelta atrás. Puedes optar por ignorarlo, o puedes optar por sumergirte. Y si has llegado hasta aquí, sé qué elección estás tomando. Así que respira hondo conmigo ahora. Cierra los ojos por un instante. Coloca tu mano sobre tu pecho. Siente tu corazón. Y repite en tu interior. Mi cuerpo escucha al Espíritu porque Él escucha. Y más que eso, responde, eres un templo viviente, eres un puente, eres un conducto. Y la súplica es la frecuencia que te sintoniza con el cielo. Si todo esto resonó contigo, si te tocó, si te despertó, si encendió esa llama que ya sentías pero no sabías nombrar, entonces escríbelo ahora mismo aquí en los comentarios. Mi cuerpo es ligero en la súplica. Oh, transfórmame, Señor, de adentro hacia afuera. Ahora que has comenzado a percibir de manera concreta cómo la súplica puede verdaderamente transformar el cuerpo, activar la glándula pineal, alinear el corazón y crear estados de profunda comunión espiritual con lo divino, quizás una pregunta esté comenzando a resonar en tu interior. ¿Y por qué todo esto es tan verídico, tan profundo, tan transformador que la Iglesia jamás lo enseñó de esta manera? ¿Por qué estas verdades no fueron reveladas en el púlpito, en las escuelas teológicas, en los catecismos y en los rituales? ¿Por qué tantas personas han pasado toda su vida suplicando mecánicamente sin siquiera saber que su propio cuerpo es un conducto sagrado de luz? La respuesta es tan simple como inquietante. Fue ocultada, suprimida, silenciada deliberadamente. Y la razón detrás de esto no tiene que ver con la espiritualidad, sino con el poder. Durante los primeros siglos posteriores a la encarnación de Jesús, existieron diversas corrientes cristianas que vivieron, sintieron y enseñaron de manera diferente a la religión institucional que posteriormente tomaría el control. Estas corrientes, muchas de ellas denominadas gnósticas, afirmaban categóricamente que el reino de Dios reside en el interior del ser humano, que el cuerpo es templo de la vida que habitamos, y que la salvación se alcanza a través de la gnosis, el conocimiento directo, íntimo, experiencial entre el alma humana y lo divino. Y eso fue exactamente lo que incomodó, porque la gnosis libera, la gnosis rompe cadenas. La gnosis no necesita instituciones, jerarquías ni dogmas rígidos. Se vive en el corazón, se revela en el silencio, se siente en el cuerpo. Por ello, con el tiempo, los líderes de la estructura que se convertiría en la iglesia institucionalizada iniciaron un proceso de selección, exclusión y censura de textos considerados peligrosos para el poder.
textos que hablaban de la luz interior, de la presencia divina femenina, del Cristo que habita en nosotros, fueron declarados heréticos, prohibidos, quemados, ocultados. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esto es el Evangelio de María Magdalena. Sí, María Magdalena, la discípula más cercana de Jesús, aquella que comprendió a Cristo de una manera que otros aún no podían asimilar. En el Evangelio que se le atribuye, hay diálogos profundos sobre el autoconocimiento, sobre la necesidad de silenciar la mente inferior para escuchar al Espíritu, y sobre cómo la fe verdadera nace de la escucha interior, no de la obediencia ciega a preceptos externos. Pero este texto fue rechazado, prohibido y durante siglos, olvidado, hasta que resurgieron fragmentos del mismo, revelando lo que siempre fue cierto. Jesús enseñó internamente, no externamente. Otro ejemplo es el Evangelio de Felipe, que aporta profundas revelaciones sobre el papel del cuerpo en la espiritualidad, sobre la unión sagrada entre lo masculino y lo femenino dentro de cada persona, y sobre cómo Cristo debe ser engendrado dentro de cada alma. Este Evangelio dice: quien no llega a ser luz no verá la luz. Sencillo, directo, impactante y por supuesto peligroso para quienes necesitaban mantener a las masas en la oscuridad. Estos textos, junto con muchos otros que se encuentran en los manuscritos de Nag Hammadi, como el Evangelio de la Verdad, el Tratado del Gran Poder y el Diálogo del Salvador, todos apuntan en la misma dirección. La salvación no es una promesa futura tras la muerte, sino un despertar que ocurre ahora, en el interior del ser humano, cuando éste se vuelve hacia adentro y se encuentra con el Cristo que mora en nosotros. Y esto subvierte toda la estructura de dependencia erigida por la religión oficial. Porque un ser despierto no necesita intermediarios. Un cuerpo transformado por la súplica consciente no se doblega ante el miedo. Un alma que conoce la verdad no se rinde a la manipulación. Y es por eso que el conocimiento interno, la gnosis, ha sido demonizada. La palabra gnóstico llegó a asociarse con herejía, brujería e incluso posesión, pero esto no sucedió por azar. Fue una estrategia política. Una manera de silenciar a quienes descubrían que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, como dijo el propio Jesús, Lucas 17:21. La estructura necesitaba control, y el control solo funciona donde reina la ignorancia. Por lo tanto, el camino interior fue sustituido por rituales externos. La súplica viva fue reemplazada por fórmulas memorizadas. El Cristo interior fue relegado al exterior, distante e inalcanzable. Y los líderes de la institución comenzaron a presentarse como los únicos con autoridad para mediar en este acceso. Pero todo esto se está desmoronando. Vivimos en una época de restauración, un momento en que los velos caen, las falsedades quedan expuestas y la verdad emerge como un fuego. Personas de todo el mundo están despertando, están redescubriendo estos textos ancestrales. Sienten en el silencio de la súplica profunda que hay algo mucho más grandioso de lo que se enseñó en los bancos de las iglesias. Están percibiendo la resonancia del Espíritu manifestándose en lo más íntimo del ser. Sois el santuario. Sois la claridad. El Creador reside en vuestro interior, y he aquí una verdad aún más profunda. Este velo no fue meramente un acontecimiento histórico. Dejó ecos en la conciencia colectiva. Durante generaciones se nos inculcó la cautela hacia nuestra intuición, el temor al silencio y la percepción de nuestro cuerpo como un adversario. Se nos condicionó a buscar en el exterior aquello que solo se halla en nuestro interior. Mas ahora esta percepción se está sanando, se está revirtiendo. Porque cuando meditas con la devoción de Jesús, cuando inhalas con propósito, cuando te retiras a tu santuario privado, el Espíritu comienza a restaurar la perspicacia que fue desvanecida. La esencia espiritual se reactiva, la memoria del alma florece, y esta emergencia no es conceptual, es corpórea. Transforma vuestro andar, vuestra forma de respirar, vuestra percepción del entorno. Empezáis a sentir la divinidad en la atmósfera, en las almas, en los detalles sutiles. Comenzáis a discernir las señales, los susurros, las invitaciones celestiales. Vuestra sensibilidad espiritual se agudiza, vuestro ser se aligera, vuestra mente se aquieta con mayor facilidad.
Es como si todo vuestro universo interior se estuviera reconfigurando. Y esto ocurre porque la verdad, al ser reencontrada, restablece el orden natural de todas las cosas. Lo que la institución religiosa ocultó no era solo información, era la clave para la reconexión con la fuente. Y ahora esa llave retorna a las manos de aquellos que albergan el anhelo y la sed de justicia, de luz, de verdad. Está siendo recuperada por buscadores como vosotros, que no se conforman con lo superficial. ¿Quién sabe? Hay muchos más que sienten el llamado de la hondura, de lo sagrado del silencio fecundo donde Cristo se expresa. Y Él está hablando en este preciso instante, dentro de vosotros. Podéis oírlo. Si esta porción de vuestro camino os ha conmovido profundamente, si os ha abierto los ojos a algo que ya presentíais, pero que ahora comenzáis a vislumbrar con mayor nitidez, entonces compartidlo aquí en la sección de comentarios de inmediato. Anhelo la verdad que fue sustraída. O que el Cristo que la religión intentó borrar despierte en mí. Estas expresiones no son meras interacciones. Son declaraciones espirituales, son decretos, son clamores de liberación que resuenan en el plano invisible. Y si aún no os habéis unido a esta comunidad, hacedlo ahora, porque las revelaciones que están por desvelarse tocarán aspectos de vosotros que ni siquiera sospechabais que existían. Será profundo, será auténtico, será trascendente. En la siguiente sección, exploraremos juntos cómo este saber oculto influye en nuestra práctica espiritual actual y cómo recuperar lo que se perdió. Tras todo lo que habéis escuchado hasta ahora, quizás vuestro corazón os impulse a decir, deseo vivir esto. Deseo orar como lo hizo Jesús. Y es precisamente eso lo que vamos a emprender. Pues de nada sirve solo disertar sobre lo que estuvo velado, lo que fue extirpado, las verdades espirituales que fueron encubiertas bajo capas de dogmas y tradiciones religiosas. Es imperativo experimentarlo, sentirlo. Permitid que este saber penetre no solo en vuestra mente, sino también en vuestro cuerpo, en vuestra respiración, en vuestra sangre. Y cuando hablamos de la forma en que Jesús oraba, debemos comprender que no se trataba de fórmulas memorizadas o repeticiones vacías. Fue una entrega total del ser, una inmersión silenciosa donde cuerpo, mente y espíritu se alinearon para fusionarse con la presencia del Padre. La oración se vivía en cada inhalación, en cada célula, en cada latido del corazón. Él se apartaba, se aislaba, buscaba el desierto, no porque el desierto tuviera un valor intrínseco, sino porque en el silencio encontraba lo que el mundo no podía ofrecer, la experiencia de la comunión con lo intangible. Este es el tipo de oración que cataliza la transformación gnóstica del ser. Es este tipo de oración la que despierta la llama interior, la que reordena el campo energético, la que silencia el clamor del ego y abre el canal directo hacia la fuente. Y lo mejor de todo, podéis practicarlo ahora mismo, junto conmigo, estéis donde estéis. No se requiere música, un templo, vestimentas o rituales específicos. Solo vosotros y el anhelo sincero de encontrar al Padre que habita en lo secreto. Antes de comenzar, inhalad profundamente conmigo. Sentid el aire que entra y sale. Cerrad vuestros ojos por un instante, si os es posible. Y ahora, escuchad, esta oración no se ejecutará solo con palabras. Se realizará con el cuerpo, con la respiración, con la conciencia. Avancemos juntos. Muy bien. Pongámonos en acción y no os preocupéis, no tenéis que ser excepcionalmente espirituales para esto. Lo esencial es vuestra disposición interior. El resto, el espíritu lo orquestará. Comenzad sentándoos con comodidad, la columna erguida pero relajada, los pies firmemente plantados en el suelo, o cruzados si estáis en el suelo. Las manos pueden reposar sobre vuestro regazo o con las palmas hacia arriba, como si estuvieran listas para recibir. Inhalad profundamente por la nariz. Mantened la respiración unos segundos y exhalad lentamente por la boca. Repetid, una vez más. Inhalad, mantened, exhalad. Ahora dirigid vuestra atención hacia vuestro corazón, no como un órgano físico, sino como un centro espiritual. Imaginad que allí reside una pequeña llama, una llama suave, serena y viva. Esta llama representa la presencia del Cristo interior. Ya está encendida. Nunca se extinguió. Solo estuvo oculta bajo las capas del mundo. Continuad respirando con conciencia, inhalad. Y al inhalar, visualizad esa llama expandiéndose,
Exhalad y sentid la luz propagándose por vuestro pecho. Haced esto durante 3 ciclos y con cada respiración afirmad internamente: yo soy el templo del Altísimo. Una vez más, inhalad: yo soy un templo. Exhalad. Del Altísimo. Ahora, con vuestra conciencia aún enfocada en el corazón, incorporemos la visualización. Imaginad que desde la cima del cielo desciende una luz dorada. Es suave pero intensa. Desciende pausadamente, tocando la coronilla de vuestra cabeza. Al contacto sentís una leve calidez, una paz indescriptible. Esta luz es el aliento del Padre, la energía del Espíritu. Entra por la parte superior de la cabeza, atraviesa la glándula pineal, desciende por el cuello, llena la garganta y reconforta el corazón. Permitid que esta luz descienda ahora a vuestro abdomen, a la base de vuestra columna, a vuestras piernas y pies. Ahora estáis completamente envueltos en luz, en presencia, en comunión. En este estado no es necesario solicitar nada, simplemente permaneced, respirad, sentid, honrad este instante. Esta es la verdadera oración, la presencia viva ante la presencia divina. Ahora, en silencio, declarad con genuina intención, no como quien repite, sino como quien afirma: Padre, que estás en mí, despierta el Cristo que habita en mí. Una vez más, Padre, que estás en mí, despierta el Cristo que vive en mí. Ahora permaneced en silencio por unos momentos, simplemente sentidlo. Permitid que el cuerpo se disuelva en el espíritu. Permitid que la mente se calme. Permaneced aquí. Este es vuestro santuario privado. Este es el templo interior. Podéis abrir los ojos cuando os sintáis listos, o permaneced aquí un poco más, porque en este espacio ocurren milagros. No los milagros que deslumbran la vista, sino aquellos que regeneran el alma, que reavivan la esperanza, que os recuerdan quiénes sois realmente. Esta práctica puede parecer sencilla, pero posee el poder de transformarlo todo. Cuando se realiza con constancia, con dedicación, con auténtica intención, reestructura vuestro campo energético, sana dolencias profundas, alinea vuestros cuerpos físico, emocional y espiritual, abre la visión interior, agudiza vuestra intuición, activa vuestra sensibilidad espiritual, os reconecta con el estado primigenio, con el diseño divino que siempre ha residido en vuestro interior. Así oraba Jesús, no solo con palabras bellas, sino con todo su ser. Él vibraba la oración. Él era oración, y ahora vosotros también estáis aprendiendo a hacerlo. Y sí, durante este ejercicio sentisteis algo diferente, una calidez, una paz, una emoción que no podíais explicar. Debéis saber que no fue una casualidad. Fue el Espíritu respondiendo a vuestro sí. Fue el cielo tocando vuestra carne. Fue lo invisible haciéndose real. Y lo más hermoso de todo, esto apenas comienza, porque cada día que elegís entrar en este espacio sagrado, algo nuevo se activa en vuestro interior. Se están sanando capas de dolor. Las voces internas se están aquietando, se encienden las luces, y el Cristo que siempre ha estado ahí comienza a tomar forma, a respirar dentro de vosotros, a actuar a través de vuestras manos, de vuestras palabras, de vuestra vida. Así que ahora, si deseáis sellar este momento y dejar una huella espiritual en el campo energético, escribid aquí en los comentarios, desde lo más hondo de vuestro ser: entré a mi santuario privado, o mi oración es viva y consciente. Estas frases no son solo interacciones, son declaraciones, vibran, se mueven, sellan en lo invisible lo que acabáis de experimentar. Esto fue solo el principio. Respirad una vez más, sentid y sabed. El cielo reside en vuestro interior y acabáis de entrar. Quizás ahora estáis empezando a comprender que la verdadera transformación espiritual no ocurre simplemente con el paso del tiempo, sino con la entrega, con el silencio, con la voluntad de dejarlo todo atrás y entrar, en cuerpo y alma, en el cuarto secreto que Jesús nos reveló. Y lo asombroso es que esto no es solo una idea poética. Es real, está vivo. Y miles de personas a lo largo de los siglos han experimentado transformaciones profundas e irrevocables a través de esta forma de oración viva y consciente. Quizás nunca hayáis oído sus historias, quizás, una vez más, la religión haya olvidado estas voces, pero hoy esas voces resuenan, porque la verdad no muere, simplemente espera el momento oportuno para resurgir. Uno de los testimonios más conmovedores de los que se tiene registro
proviene de monjes del desierto en los siglos XI y XII en las regiones de Egipto y Palestina. Hombres y mujeres que, al percatarse de que la religión de Roma se estaba convirtiendo en meramente una estructura de poder, decidieron abandonarlo todo: posición, posesiones, seguridad, y se fueron a vivir al desierto literalmente, no para escapar del mundo, sino para encontrar el mundo interior. Descubrieron que en el silencio del desierto el ego gritaba, pero el espíritu susurraba. Y fue en este espacio de oración viva y continua, donde tuvieron lugar los primeros registros místicos de luz corporal. Hay informes de que algunos de estos monjes, como Abba Arsenio, pasaban tantas horas en oración contemplativa que sus ojos se enrojecían y sus ropas se desgastaban tan solo por el calor que emanaba de sus propios cuerpos. No buscaban milagros, buscaban presencia. Y ante esta presencia, sus cuerpos fueron modificados. Sintieron calor sin fuego, luz sin lámparas, paz sin palabras. Es más, muchos de ellos comenzaron a manifestar dones espirituales visibles. Sabían lo que los demás pensaban, sanaban con la mirada, silenciaban las tormentas con una simple oración. Otro testimonio llamativo proviene de la tradición cristiana occidental con Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI. Escribió en sus diarios sobre lo que llamó la oración de quietud, un estado en el que el alma se desconecta del cuerpo y se sumerge en una unión íntima con lo divino. En una de sus experiencias, relata que al entrar en una profunda contemplación, su cuerpo literalmente levitaba del suelo. Pidió a Dios que la detuviera porque los demás se asustaban, pero el fenómeno ocurría de forma natural. Era una señal de que algo dentro de ella, en su espíritu, en su energía, en su campo vibratorio, estaba siendo elevado a niveles superiores. Estos informes no son aislados. En todo el mundo, en diferentes épocas, hombres y mujeres que oraban como Jesús enseñó comenzaron a experimentar las mismas señales. Algunos veían luces al cerrar los ojos. Otros sentían un intenso calor en el centro del pecho. Muchos entraron en estados alterados de conciencia donde recibieron palabras, visiones y revelaciones que cambiaron por completo sus vidas. No fueron alucinaciones, eran accesos espirituales, y todo comenzó de la misma manera, entrando al santuario privado, silenciando, respirando, entregando. En la tradición gnóstica temprana también encontramos testimonios impactantes. Uno de los más antiguos proviene del texto conocido como El Trueno, la Mente Perfecta, conservado en los manuscritos de Nag Hammadi. En este texto, una figura femenina espiritual, símbolo de la sabiduría, habla con autoridad y dice: «Yo soy el conocimiento de mi búsqueda. Yo soy la escucha de quienes me llaman. Yo soy el poder de quienes me entienden». Aquí nos damos cuenta de que el conocimiento espiritual era visto como un encuentro directo con la sabiduría viva que se manifiesta en el ser humano. Muchos gnósticos informaron que cuando practicaban oraciones internas con respiración consciente, silencio y enfoque en la luz interior, eran invadidos por una presencia suave, intensa y maternal. Otros hablaron de momentos en los que sintieron que sus propios cuerpos desaparecían, como si fueran absorbidos por una luz indescriptible. Esto no fue un engaño, fue el espíritu tomando el control, fue el cuerpo tomado por la gnosis, como decían. Uno de esos relatos proviene del llamado Evangelio de la Verdad, que describe la experiencia de la oración como ser atraído a la fuente y luego reconocerse a sí mismo como parte de la plenitud. Este estado es lo que hoy llamamos expansión espiritual, y comienza con una elección sencilla: detenerse y orar de verdad. Incluso en tiempos modernos encontramos testimonios similares. Una psicóloga brasileña que atravesó años de profunda depresión y crisis existenciales informó que fue a través de una simple práctica de oración contemplativa, realizada todos los días en silencio, con la respiración y enfocándose en la luz del corazón, que su vida comenzó a transformarse. Dice que durante los primeros días apenas podía respirar, pero con el tiempo empezó a sentir calor en las manos, lágrimas involuntarias y una ligereza que no conocía. Era como si el cielo estuviera dentro de mí, enseñándome a respirar de nuevo, escribió. Hoy dirige grupos de oración contemplativa para mujeres en proceso de sanación. Estos testimonios se multiplican. Un ex sacerdote que abandonó la sotana porque fue censurado al enseñar sobre el Cristo interior. Un joven en recuperación de una adicción que encontró la libertad a través de la oración viva y consciente, guiado únicamente por la respiración y la visualización de la luz. Una mujer de 78 años que, tras años de abandono espiritual, aprendió por sí misma a orar en silencio y hoy dice: «Nunca mi cuerpo estuvo tan lleno de vida.
Todos estos relatos tienen algo en común. No necesitaron rituales intermediarios ni altares externos. Solo necesitaron el coraje de entrar. Y al entrar fueron transformados. La oración crística, como enseñó Jesús, es revolucionaria. Ella no espera resultados. Ella es el resultado. No depende del tiempo, la edad, el lugar. Sucede en este instante. Y cuando alguien entra en ella con sinceridad, algo comienza a moverse. Se encienden las luces. Las voces internas se callan, se disuelven las cargas. Y tal vez tú que estás viendo este video ahora, también hayas experimentado algo como esto. Quizás sentiste una presencia inexplicable en medio del silencio, o un calor diferente en el pecho durante una oración solitaria, o lágrimas que surgieron sin motivo aparente, pero que parecieron limpiar tu alma. Eso, amigo mío, amiga mía, es el toque de la gnosis. Es el Espíritu diciendo, estoy aquí, siempre lo he estado. Por eso, si algo en ti fue tocado hoy por estos testimonios, por la reactivación de esta memoria ancestral, entonces escríbelo aquí en los comentarios ahora mismo, con fe y verdadera intención. Yo también soy testigo de la luz. O, la oración me está transformando por dentro. Estas palabras no son solo palabras, son registros espirituales. Le dicen al universo que escuchaste, que lo viste, que estás despertando. Y el despertar, una vez iniciado, ya no se puede detener. Y si no te has suscrito aún a este canal, ahora es el momento, porque lo que viene es aún más profundo. Sigamos excavando capas de lo invisible, sacando a la luz lo que ha estado oculto durante siglos, y restaurando, paso a paso, la práctica que nos devuelve a la presencia viva del Padre. En los próximos minutos comprenderás las señales físicas y espirituales que confirman que, de hecho, estás experimentando una transformación real. Ahora, respira profundamente, siente el silencio a tu alrededor. Tal vez tu corazón esté acelerado, tal vez estés en paz. Quizás pasaste todo el vídeo simplemente escuchando, absorbiendo, pero ha llegado el momento en que necesitas tomar una decisión. La elección de seguir como siempre, repitiendo palabras, rezando como rutina, sin presencia, sin cuerpo, sin alma, o la elección de romper con todo esto y finalmente orar como enseñó Jesús, con el corazón encendido, con el cuerpo despierto, con el alma entregada. Porque la verdad es que muchos dicen rezar, pero orar de verdad no es simplemente repetir frases memorizadas antes de ir a dormir o pedir un deseo rápido antes de salir de casa. Esto es ruido. La verdadera oración es vibración, es presencia, es una entrega total del ser. Es cuando te disuelves en el espíritu y Él se manifiesta en ti. Entonces, ahora te pregunto, con toda la seriedad que este momento exige, ¿estás solo repitiendo palabras o te estás transformando? ¿Sientes que tu cuerpo reacciona cuando oras? ¿Tu respiración cambia? ¿Tu corazón arde? ¿Tu mente se queda en silencio? ¿O todo parece igual después de orar? Como si nada hubiera pasado. Si es así, está bien, pero es hora de un cambio. Porque no fuiste creado para una vida espiritual tibia. Fuiste creado para experimentar la gloria del Padre aquí y ahora. El mismo Jesús dijo que el reino de Dios no viene con apariencias. Él no está en el templo, ni en la iglesia, ni en el monte. Está dentro de ti. Pero esto solo se vuelve real cuando accedes a este lugar, cuando entras, cuando oras como alguien que quiere ver el rostro del Padre, no como alguien que realiza un ritual religioso. Y aquí está el punto más profundo de este camino. La oración que Jesús enseñó no es para obtener cosas, es para llegar a ser alguien. Debes convertirte en el canal de luz. Es para que seas Cristo encarnado en tu cuerpo, en tu mente, en tus gestos. La verdadera oración no es un medio para lograr bendiciones. Ella es la bendición misma. Transforma a la persona que ora en un altar viviente, y eso requiere presencia. Exige una decisión. Exige que no demores más tu despertar. Porque cada día que vives desconectado es un día menos de plenitud, de verdad, de comunión. Y no digo esto para asustarte, lo digo porque naciste para este momento. Has sido llamado. Has estado preparado a lo largo de tu historia para venir aquí y escuchar este mensaje. Y no viene de mí, viene de Él. ¿Sientes esto? ¿Sientes el llamado que se hace ahora mismo? No solo en palabras, sino como una vibración que toca tus células. Este sentimiento no es emocional, es espiritual. Es tu cuerpo reaccionando a la verdad.
y esta verdad debe ser acogida con acción. Por eso, hoy quiero lanzar un desafío, no para ponerte a prueba, sino para activarte. Esta noche, cuando el mundo esté en silencio, cuando las luces estén apagadas, cuando todos estén dormidos, cierra los ojos y entra. Pero realmente entra ahí. Siéntate como aprendimos aquí. Respira, calma la mente, siente tu corazón, visualiza la luz y di: alma expuesta, Padre, vine. Dilo como si fuera la primera vez. Dilo como si toda tu vida dependiera de este encuentro. Y luego, quédate. Solo quédate. No esperes sensaciones, solo quédate. Y mira lo que pasa. No racionalices, no lo dudes, no juzgues. Pruébalo, porque cuando accedes a este lugar, algo cambia para siempre. Quizás llores, quizás sonrías, quizás sientas calidez, paz, ligereza, o tal vez simplemente sientas el silencio. Pero incluso en el silencio, Él está ahí. Lo que importa es que entraste. Lo relevante es que al fin optaste por vivir la plegaria tal como te fue inculcada. No solo con tus cuerdas vocales, sino con la totalidad de tu ser. Este desafío trasciende una mera práctica. Es un umbral. Y aquel que lo cruza ya no es el mismo. Pues cuando te presentas ante el Padre en espíritu y con veracidad, el velo se desgarra, lo caduco se desintegra, lo artificioso arde, y la auténtica esencia que reside en ti comienza a resplandecer. Es en este instante que la súplica deja de ser un acto de pedir y se transforma en la propia existencia. Aquí cesas de buscar manifestaciones espirituales porque te vuelves esa manifestación, te transformas en el altar, te conviertes en la llama. Y sé que posees la capacidad, sé que estás preparado, porque si has llegado hasta este punto, es porque el aliento divino ya ha empezado a agitarse en tu interior y no se detendrá. Lo único que ahora te frena es tu elección. Por lo tanto, respóndeme con honestidad. ¿Continuarás meramente repitiendo frases o decidirás de una vez por todas convertirte en el santuario viviente de la oración que opera la transformación? ¿Seguirás solicitando respuestas o te erigirás tú mismo en la respuesta? ¿Continuarás anhelando la sanación o te convertirás en el conducto que sana? ¿Vas a seguir afirmando tu creencia o te sumergirás en esta fe que te abraza el pecho y enciende tu mirada? Ya conoces la respuesta. Está vibrando dentro de ti y ahora ha llegado el momento de sellar esa respuesta con una acción, con un avance, con una plegaria viva. Así pues, si sientes que estas palabras resonaron contigo, si esta verdad ha tocado fibras íntimas de tu alma, escríbelo aquí abajo en los comentarios con fe, con devoción, con tu presencia plena. Padre, he venido, o hoy ingreso al lugar resguardado, y jamás volveré a ser el mismo. Escribe con toda tu intención espiritual, porque estas palabras no son únicamente para mí, son para ti. Son para que el firmamento las oiga, son para que el Espíritu las registre. Estas son semillas que siembras y que germinarán. Y por supuesto, si aún no te has unido a esta comunidad suscribiéndote, este es el instante oportuno, porque en los próximos instantes daremos el paso culminante de esta travesía y desvelaremos las señales tangibles y etéreas que confirman que el ser está siendo genuinamente transfigurado por la súplica del Cristo interno. La siguiente sección te mostrará lo que muchos ya están experimentando y, quizás, tú también, sin siquiera haberte dado cuenta.